Gracias a Dios, estimada iglesia, Jesús de Nazaret, por este tiempo de alabanza y de adoración que estamos teniendo en la presencia de Dios. Ahora lo invito a ir a la palabra de Dios en el texto que leímos hace un momento, el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 27 al versículo 30. Y le voy a invitar a que mantenga abierta su Biblia, la palabra de Dios, para que meditemos juntos en la palabra de Dios. Continuamos con esta serie de meditaciones acerca del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Hemos revisado ya algunos pasajes. Iniciamos con el pasaje de las bienaventuranzas y veíamos allí que es este sermón, uno de los 5 sermones del Evangelio de Mateo. Este sermón de Jesús es dirigido a todo el pueblo, a toda persona que escuche el mensaje. Dice que él se subió a la ladera de una montaña, sus discípulos estaban alrededor, pero había multitudes y él empezó a enseñarles. Y les enseñó primeramente pues los requisitos de los ciudadanos del reino, los ciudadanos que quieran ser parte de este reino, el reino de Dios que vino él a predicar. Y bueno, en las bienaventuranzas tenemos allí una buena medida de lo que el Señor espera de los miembros de este reino, el reino de los cielos, de los que a Él se acercan. Después veíamos el pasaje de la sal y de la luz, donde entendemos que pues, los ciudadanos del reino de Dios somos sal y luz para esta tierra, no que debamos serlo, sino que ya lo somos y ya estamos a la vista de todo el mundo, y que pues que nuestra conducta, nuestros actos puedan alumbrar a esta generación y a este mundo en el cual estamos. Y después de estos pasajes, en este sermón de la montaña, Jesús empieza a hacer un análisis de la ley antigua, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. De hecho, inicia diciendo que Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, no está quitando la ley del Antiguo Testamento, no la está volviendo obsoleta, Él la está viniendo a completar. Y así el comentario la ocasión pasada, que a veces parece o se escucha el comentario de que pareciera que el Antiguo Testamento es, la ley del Antiguo Testamento como que fuera más estricta o más difícil, y pareciera que el del Nuevo Testamento es más sencilla, más ligera, más fácil, como que pensamos que Jesús ha venido a suavizar la ley. Esto no es verdad. Si leemos con atención, vamos a ver que Jesús no ha venido a suavizar nada. Es más, ha venido a ponernos más exigencias. Tal vez no que tengan que ver con lo externo o con las acciones, sino ha venido a decir, esto hay que hacerlo, pero también hay que observar lo que hay dentro del corazón, lo que hay en las intenciones. Porque si se hace algo, pero la intención no es la adecuada, lo que se hace o se deja de hacer es igual que si se hubiera hecho. Y el primer ejemplo es Jesús y la ira, el texto de Jesús y la ira de la ocasión pasada, donde Jesús habla acerca del mandamiento de no matarás, pero pone una exigencia más, no solo el asesinar como quitar la vida. En esta ocasión vamos a leer el texto, el comentario que hace Jesús en este su sermón de la montaña acerca del adulterio. Y dice los primeros versículos, el versículo 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está hablando de el mandamiento, nuevamente se está refiriendo a uno de los 10 mandamientos, como en la ocasión pasada el no matarás. Ahora se está refiriendo a al séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y nada más para clarificar, en el contexto en el que se está escribiendo,
el adulterio lo cometía una mujer. Entonces, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice el versículo 28, es como si estuviera adulterando. Vaya, la mujer cometía adulterio cuando estaba con un hombre casado, o bien un hombre casado con otra mujer, ¿no? Entonces, aquí la situación está en que Jesús está hablando de este mandamiento del adulterio y de lo que el nuevo requerimiento que Jesús le pone a esta regla. Primeramente quisiera que nos fijáramos en el asunto del pecado del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. No quisiera que entráramos con detalle a lo que es el adulterio o a las implicaciones del adulterio. Simplemente quisiera que nos fijáramos en el hecho de que hay una falta, cualquiera que ésta sea, ¿no? En la ocasión pasada fue el asesinato, hoy es el adulterio, de lo que está hablando Jesús. Hay una falta. En el Antiguo Testamento la ley es: no cometas esta falta y punto. Pero la exigencia de Jesús es similar en las dos ocasiones. No es solo no cometas la falta, sino que también importa lo que hay detrás en tu corazón. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de la ira. Dice, no matarás. La ley es: no matarás. El Antiguo Testamento dice: con que no mates, ahí basta. Jesús dice: no solo importa que no mates, importa que no estés enemistado o permanezcas enemistado con tu hermano, porque esa es una forma de matar, ¿verdad? O que no odies a tu hermano, porque ese es un principio del asesinato. Todo asesinato físico, todo acto de quitar la vida a una persona a otra, inició con el odio, y el odio inició con una enemistad. Entonces, Jesús va a la raíz, al principio de este problema, o de podríamos llamar pecado, ¿no?, que está advirtiendo la ley de Moisés. Nuevamente, en esta ocasión, cuando se habla del adulterio, repito, no me voy a meter de lleno a lo que significa el adulterio, sino lo vamos a tomar como una falta más. Pero Jesús va a la raíz, al origen de la falta. La ley de Moisés dice: con que no lo cometas, con eso basta. No hagas adulterio, no cometas adulterio, y con eso cumples la ley. Bueno, Jesús dice: no solo basta con que no cometas adulterio, sino que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y por eso quería hacer también la explicación, la aclaración. El texto bíblico, por su tiempo y por el espacio en el que fue escrito, pues está dirigido a varones. Por eso dice: si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. La interpretación del texto bíblico no es literal. No podemos decir que esta es una palabra solo para varones. Es para todo mundo, para toda persona, para hombres y mujeres. Interpretado en una mujer sería: pues, si miras a otro hombre para codiciarlo, ya has adulterado en tu corazón. Esa es una interpretación correcta para nuestros días, no solo para los hombres. Pero entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen de esta falta, de la falta del adulterio? El codiciar, el desear. Si bien en el Decálogo, el 7º mandamiento nos dice: no cometerás adulterio, el 9º también ya habla un poco acerca de esto. Dice: no codiciarás ni las posesiones, ni el dinero, ni la pareja de tu prójimo. Y es interesante porque aún en el Antiguo Testamento podemos ver el corazón de Dios al dar sus leyes, al dar sus reglas. Los primeros 5 mandamientos, el mandamiento del 1 al 5, del 1 al 4, hablan de Dios, de la responsabilidad del ser humano delante de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, tomarás un día para santificar a tu Dios, etc. El 5.º mandamiento habla de los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y a partir del 6.º al 10.º mandamiento
habla de relaciones entre seres humanos, relaciones que yo debo tener con mi prójimo. Entonces, el no matarás, el no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Todos estos mandamientos tienen que ver con lo que yo hago con mi prójimo. Y por eso hay una perfecta relación con el gran mandamiento, y por eso el gran mandamiento es el resumen, ¿verdad? El resumen es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Ese es el gran mandamiento. Bueno, los 10 mandamientos es como una lista de cosas específicas de los que tenemos que hacer para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Los primeros 4, pues amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Y ahí están las formas. Y del 6 al 10, bueno, y a tu prójimo como a ti mismo, los puedes amar de esta manera, no haciendo esto o haciendo esto por tu prójimo. Inicia con el no matarás. No tienes el derecho tú de quitarle la vida a otro ser humano. No tienes el derecho de sentirte más tú que nadie, que otro de tus prójimos. Y no tienes derecho de quitarle nada de lo que es de tu prójimo, sea una posesión o sea codiciar algo, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos nosotros el derecho de desear, de envidiar, de codiciar lo que tiene mi hermano. Porque el principio de todos estos mandamientos es el amor. Porque si yo amo a mi hermano, no voy a desear nada que sea de él o de ella, porque sería un grande mal que yo lo deseara para mí. Es muy interesante. Dice por allí, es un texto, un comentario, un pensamiento que siempre me gusta enfatizar, y lo repito una y otra vez. Juliana de Norwich dijo, es una teóloga mujer de hace algunos siglos, dijo: el único pecado es el egoísmo, porque todos los pecados iniciaron en una necesidad muy natural y hasta santa del ser humano, pero pasados a través del filtro del egoísmo es que se convierten en pecado. Por ejemplo, el no matarás viene el asesinato viene del odio, viene de una discusión, de una diferencia que, vaya, en su origen más primitivo, es simplemente una diferencia de opiniones entre dos personas. Eso es algo natural, es algo hasta santo. Dios utiliza la diversidad, lo dice el libro de Efesios. Pero ha pasado esa diferencia, pasada por el filtro del egoísmo, de que yo soy mejor, de que yo soy primero, hace que yo quiera imponerme, que yo me enoje, que yo odie y que a la postre yo asesine. Hablemos del adulterio. El adulterio, bueno, surge, está diciendo Jesús, con la codicia, con codiciar a una mujer, a otra mujer o a otro hombre. Pero en su origen más primitivo, pues tiene que ver con la ley de la atracción y con este deseo sexual, que es algo muy natural, y que Dios tiene cuidado de ello y que ha establecido el matrimonio para llevarse a cabo. No es nada pecaminoso o nada diabólico. Al pasar es mi deseo sexual por el filtro del egoísmo, es que se convierte en pecado, porque yo empiezo a anhelar lo que no es mío y a codiciar lo que no es mío. Entonces, si yo me pongo a pensar el grande mal que puede suceder si yo llego a cometerle una falta a mi esposa o a la esposa de otra persona o al esposo de otra persona, si yo me pongo a pensar en mi prójimo, si yo amo a mi prójimo, no voy a caer en esto, porque el principio de todos los mandamientos es el amor al prójimo. Y es interesante que Jesús recalque esto: el amor al prójimo. No codiciarás, ni siquiera codiciarás a la pareja de tu prójimo. Interesante, pero quisiera también que reflexionáramos
Ahora, en lo que dice después, a partir del versículo 29, dice Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y parece que Jesús se queda haciendo énfasis en esto, ¿verdad? Pues sí, el adulterio, no lo cometas y no codicies. Pero luego se enfrasca Jesús en esta serie de ilustraciones. Ya en la ocasión pasada explicaba un poquito de esto. Cuando Jesús dice, saca tu ojo o saca tu mano de ti, si te son ocasión de caer, no es que esté hablando literalmente, ¿no? Y decíamos la ocasión pasada, si nosotros interpretamos literalmente esta escritura, en el pueblo de Dios tendría que haber muchísimos mancos y muchísimos ciegos. Ya todos nos habríamos sacado los ojos y las manos. No es una interpretación literal. Y lo digo porque todavía se ve y se escucha a muchas personas que tratan a la escritura de esta manera, como si fuera una cuestión literal, ¿verdad? Y es peligroso interpretar de esta manera. Lo que está haciendo Jesús es está echando mano de un recurso didáctico, un recurso discursivo, que se llama hipérbole, que es como una especie de exageración, agrandar las cosas para que el que escucha se dé cuenta de que es algo importante, hacerlo grande, hacerlo un poquito exagerado para que el que escucha se dé cuenta que es algo que hay que subrayar. Y el ejemplo que poníamos la vez pasada, la ocasión pasada, como cuando alguien nos dice, te dije 1000 veces que hicieras esto y no lo hicimos. No significa que haya dicho 1000 veces las cosas. Significa que nos puso mucho énfasis en que esto se hiciera de esta manera, ¿verdad? Y nosotros entendemos muy bien, si alguien nos dice, te dije 1000 veces que hicieras esto, no entendemos que literalmente lo dijo 1000 veces, entendemos que hizo mucho énfasis en esto. Entonces cuando Jesús dice, entonces si tu ojo o tu mano te son ocasión de caer, quítatelos, porque es mejor que tú entres en el reino de los cielos, a que sin un ojo o sin una mano, a que todo tu cuerpo se pierda. Lo que está diciendo Jesús es, haz todo lo que sea necesario, haz todo lo que esté en tus manos para evitar este pecado, para evitar caer en el adulterio. Y podríamos este principio pasarlo a cualquier otro pecado, cualquier otra falta a nuestros hermanos. Haz lo que sea necesario, para evitar faltarle a tu hermano, para evitar pecar contra tu hermano. Es muy interesante que este énfasis que está haciendo Dios, que está haciendo Jesús, lo está haciendo por evitar que tú le hagas un mal a tu hermano. Ni siquiera hay este tipo de advertencias en lo que se refiere a Dios. Y no estoy diciendo que sea menos importante, pero estoy diciendo que como yo interpreto la palabra de Dios, es de que Dios está muy interesado en que tú no le faltes a tu hermano, que no pases por encima de los derechos de tu hermano, en este caso su mujer o su esposo, que no le faltes a tu propia familia, a tu propia esposa o a tu propio esposo, porque es una falta contra tu propia familia. No le faltes a otro ser humano, y si haz lo que tengas que hacer para evitar faltarle a tu hermano. Hagamos un análisis de las personas que salen lastimadas cuando se da un caso de adulterio. Yo adultero, es un ejemplo, yo adultero con otra mujer y estoy faltándole primeramente a mi esposa, a mi familia, pero también estoy faltándole a la familia de la persona con la que yo me he enredado, al esposo de esa persona y a la familia.
y no podemos imaginarnos toda la serie de heridas que nosotros provocamos por esta situación. Entonces, Dios no está poniéndose, no, Jesús no está poniendo el énfasis en el acto sexual, mis hermanos y mis hermanas, porque queremos fijarnos mucho a veces de qué es el acto sexual, lo pecaminoso. Lo que está diciendo Jesús es: no le faltes a tu hermano, no le faltes a tu hermana, no le faltes a tu familia, no le faltes a la familia de la otra persona. Y haz lo que tengas que hacer para evitar faltarle a tu hermano o a tu hermana. Si es necesario cambiarte de casa, hazlo. Si es necesario cambiarte de ciudad, hazlo. Si es necesario cambiar tu trabajo, hazlo. Cualquier cosa que sea necesaria, hazla con tal de no faltarle a tu hermano. Esa es la interpretación correcta de este texto. Ahora, me parece muy curioso también lo que hace Jesús. También usa un poco la ironía. Usa un poco la ironía, porque si se dan cuenta, mis hermanos, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esto parece como una fábula, parece como un cuento de dibujos animados, donde parece que el ojo o la mano tienen vida propia. Eso solo sucede en los cuentos de dibujos animados, hermanos, ¿verdad? Como que si el ojo tuviera vida propia y el ojo te está haciendo caer a todo tu cuerpo, o como si tu mano tuviera vida propia y tu mano te está haciendo caer, ¿verdad? Jesús está siendo hasta un tanto sarcástico, diciendo: pues si la culpa es de tu ojo, mejor quita tu ojo, ¿verdad? O si la culpa es de tu mano, mejor quita tu mano. En el fondo lo que está diciendo Jesús: la culpa es tuya, la responsabilidad es tuya, no es ni tu ojo ni tu mano. Eres tú el que eres responsable de hacer todo lo necesario por no faltarle a tu hermano. Entonces, porque dice: porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En este punto Jesús también toca otro asunto, el asunto del dominio propio. Ninguno de nuestros miembros puede ser mayor que nuestro ser, que la persona, que uno mismo. No podemos culpar a nuestros miembros de lo que está sucediendo. Parece este texto que está haciendo referencia también al hombre miserable de Romanos, ¿verdad? De Romanos 7, este que describe Pablo, que dice: miserable de mí, porque yo quiero cumplir la ley de Dios, pero en mis miembros hay otra ley, ¿no? Y es curioso que ese hombre está peleando contra el pecado solito, porque no ha traído al Espíritu Santo de Dios. Y lo digo porque al siguiente capítulo el Espíritu llega y todo es victorias, más que vencedores. Entonces, volvemos a esto. El Espíritu Santo quiere darnos la fortaleza y el poder para dominar nuestros miembros. Y no hablemos solo, por esto digo, no quiero que nos enfrasquemos solo en el adulterio, sino que hablemos de las faltas a nuestros hermanos en todo sentido. Por ejemplo, si hablamos de la ira del caso pasado, tampoco se vale decir al Señor: pues es que mi carácter, Señor, así es mi carácter. Pues ¿qué diría Jesús en este caso? Pues córtate el carácter, porque es mejor que entres al cielo tú y no todo tu cuerpo se pierda, ¿verdad? Por los que se enojan, por los que pierden el control, ¿no? O hablemos de los que roban, por ejemplo. Señores, que era una necesidad. Todos tenemos necesidad, pero no tenemos el derecho de pasar por encima del derecho de otro, aunque tengas mucha necesidad, ¿verdad? Por allí está esa como discusión ética del que roba por necesidad. Robar nunca está bien, porque es pasar por encima de otro, es pasar por encima del derecho de otro. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si nosotros nos quedamos con la idea,
con esta idea de que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo posible por hacer cambios radicales en nuestro ser para evitar faltarle a nuestro hermano, estaremos interpretando correctamente este texto. No, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya está cometiendo. Por lo tanto, haz todo lo que tengas que hacer para evitar el adulterio. Y no solo el adulterio, sino todas las faltas que incluyan a tu hermano o a tu hermana. En el nombre de Jesús, espero que esta palabra haya sido bendición para tu vida, mi hermano y mi hermana. Y quiero invitarte a que terminemos orando en respuesta a la palabra de Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en ella tú nos muestras tu voluntad, lo que tú quieres para nosotros, para tus hijos, para los ciudadanos miembros de este reino tuyo, el reino de los cielos. Padre eterno, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. Ayúdanos a entender que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar faltarle a nuestros hermanos, de cualquier forma, Señor. Este texto es específico y habla acerca de asuntos de adulterio, pero podemos trasladarlo a toda la vida, Dios. Podemos trasladarlo a todas nuestras relaciones interpersonales. Nuestro prójimo, nuestro semejante es importante y es valioso delante de ti. Por lo tanto, yo no tengo el derecho de faltarle en nada. Ayúdame, Señor, a no faltarle a mis prójimos en nada, a no faltarle a mis semejantes en nada, Señor. Ayúdame a hacer todo lo que sea necesario, a tomar decisiones drásticas si son necesarias, a estar determinado, Padre, a no hacer nada, Padre, que afecte o que lastime a uno de mis semejantes. Ayúdanos, Padre, a cumplir la palabra que tú nos has hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos y hermanas. Espero de todo corazón que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes en esta semana. Que el Señor les bendiga.